Primero, gozosos de podernos reunir en el día del Señor y poder exclamarle a Él todo lo que sentimos y deseamos precisamente de Él en nuestra vida como cristianos. Vamos entonces a orar y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor para que Él nos dirija como debe ser en el servicio. Oh Dios, Señor todopoderoso y soberano, una vez más te agradecemos por habernos traído hasta aquí esta mañana. Padre, te pedimos que este tiempo sea en nuestras vidas un tiempo de refrigerio espiritual, de tal manera que tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, llegue a nuestros corazones, penetre allí, Señor, y dé un fruto. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra, de salir aquí esta mañana más parecidos a Jesús, de apreciar más a nuestro Redentor y su obra por nosotros. Ayúdanos, Señor, a exaltar tu obra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hay algo que todo cristiano anhela, si hay algo que todo creyente desea, es poder crecer espiritualmente. Yo creo, mis hermanos, que todos aquí, en algún momento en nuestras oraciones, clamamos al Señor: Señor, ayúdanos a crecer más espiritualmente. Queremos crecer más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, puede sonar algo irónico, pero tal vez de lo algo que tiene un potencial para frustrar nuestra vida cristiana es precisamente ese deseo de crecer a la imagen de Cristo. Nosotros, en nuestra vida cristiana, ¿qué estamos haciendo? Estamos en ese proceso de santificación progresiva. Lo hemos mencionado muchas veces aquí, proceso de santificación progresiva. Y en eso vamos a estar hasta cuando estemos realmente ya en la presencia del Señor. El problema surge es cuando vemos que ese proceso de cambio, ese proceso progresivo de cambio, como que no avanza con la rapidez que quisiéramos. No sé si les ha pasado, pero muchas veces pensamos que en nuestro crecimiento o avance, como que damos un paso adelante y dos hacia atrás. Y esa frustración que aparentemente experimentamos puede convertirnos en presa fácil de algunas distorsiones doctrinales que nos llevan a buscar fuera de Cristo y del Evangelio lo que solo encontramos en Cristo y en el Evangelio. ¿Qué debemos hacer entonces para seguir creciendo en nuestras vidas cristianas? ¿Cómo podemos avanzar a pesar de las tentaciones que tenemos que experimentar día tras día? La respuesta a estas preguntas las vamos a dar a través del desarrollo del mensaje de hoy. Hoy vamos a considerar 4 puntos en este mensaje cuyo título es Una vida centrada en Cristo.
una vida centrada en Cristo. ¿Cuál es nuestra idea principal? Cada desafío en mi vida es una oportunidad para comprender el amor de Dios por mí. Cada desafío es una oportunidad, mis hermanos, para comprender realmente cuánto nos ama Dios. Bueno, vamos a tomar nuestras Biblias. Recordemos que nuestras vidas están edificadas sobre el fundamento de la palabra de Dios. Y los invito a que me acompañen a la carta de Pablo a los Colosenses. Vamos allí al capítulo 3 y los primeros 4 versículos van a ser la base del mensaje del día de hoy. Colosenses 3, del 1 al 4, dice la palabra de Dios: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Amén. Primer punto que vamos a desarrollar es asumiendo una nueva identidad con todas sus consecuencias. Como punto A, vamos a hablar de una nueva identidad en Cristo. Una nueva identidad en Cristo. Y aquí, en nuestro texto, hay 2 exhortaciones. Si miran allí en el capítulo 3, en el que estamos leyendo, versículo 1 dice: busquen las cosas de arriba. En el versículo 2 dicen: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí hay un contraste. Las cosas de arriba y las cosas de la tierra. Pero se nos ordena explícitamente que busquemos una en vez de la otra. Ahora, permítanme hacer una aclaración muy importante para darle introducción al tema. A través de toda la historia, de la Iglesia, no han faltado personas que han vivido a espaldas de las responsabilidades terrenales, por estar supuestamente ocupados en las cosas celestiales. Se preguntarán, ¿cómo así? Bueno, esta idea está detrás de estos ideales monásticos que encontramos en la Edad Media. ¿Recuerdan esos monasterios? Entonces, las personas decían: si yo quiero crecer espiritualmente, me tengo que alejar del mundo y me voy a un monasterio y me encierro allí en un cuarto a vivir mi vida espiritual. Tales personas parten de esa suposición de que las cosas de este mundo terrenal deben ser literalmente desaparecidas si queremos crecer espiritualmente. Pero es evidente que Pablo no está hablando de esto aquí. De hecho,
fue precisamente en contra de este hecho de pensar que Pablo escribió los versículos 20 y 23 del capítulo 2. Pueden tomar nota y en casa lo leen, ¿no? El final del capítulo 2, antes de entrar a nuestro tema, ¿sí? Entonces lo que Pablo está diciendo allí es que ese ascetismo, la palabra ya la habíamos pronunciado acá, que es la práctica o el estilo de vida austero que renuncia a todos los placeres materiales, ¿no? El ascetismo. Entonces dice Pablo que ese ascetismo es una cosa inventada por los hombres. Y por lo tanto, es una de esas cosas terrenales que no debemos poner en nuestra mira. De hecho, Pablo más adelante, allí en el versículo 18 del capítulo 3, nos está hablando de los deberes que tienen los padres frente a los hijos, en el matrimonio, los deberes del esposo, de la esposa, del amo y del siervo, o sea, cosas prácticas de la vida. No podemos apartarnos de ello. Entonces, el apóstol Pablo veía el cristianismo como algo ajeno a la vida familiar y a la vida laboral. No. ¿Qué es entonces lo que Pablo está diciendo aquí? Permítanme compartirles una historia, como una ilustración que nos sirve para comprender y recordar este punto que Pablo nos enseña aquí. Esta es la historia de una niña llamada Verónica, que acaba de llegar a la casa de sus padres adoptivos. Ella entra a la casa con mucho temor, comienza a ver las cosas que hay en la casa, pero no se atreve ni a moverse, porque teme que si pasa algo, que si rompe algo, va a ser golpeada, porque a eso estaba acostumbrada cuando vivía allí en la calle. Los juguetes que había en la habitación que le habían preparado sus padres adoptivos estaban allí quietos, no los tocaba. Sentía miedo, no podía creer que esos juguetes fueran de ella. Le costaba creer. Cuando se sentaba a la mesa a cenar, en lugar de comerse todo, disimuladamente guardaba parte de la comida en sus bolsillos, porque ella recordaba que en la calle no sabía cuándo era la próxima comida y si iba a encontrar algo para comer más adelante. Esa primera noche allí en la casa ella estaba sola, como angustiada, afanada en su habitación, pero no se atreve a llorar, porque ella lleva mucho tiempo suprimiendo esas emociones. Pero ahora, escuchen lo que dice la mamá adoptiva un año después. ¿Qué dice? Dice, anoche ella, la niña Verónica, avanzó lentamente hacia mi cama porque estaba teniendo un mal sueño, una pesadilla. Se enroscó a mi lado, puso su cabeza sobre mi pecho, me dijo que me amaba, me sonrió y luego se fue a dormir. Dice ella, yo casi lloro de gozo. Verónica pasó a ser hija legítima desde el momento en que fue adoptada. Pero al principio se comportaba como si no lo fuera. Alguien dice, hablando precisamente de este caso de Verónica, que sus acciones
y sus actitudes seguían siendo moldeadas por su antigua identidad. Y eso es exactamente lo que ocurre con muchos cristianos. Aunque han sido adoptados en la familia de la fe y tienen una nueva vida en Cristo, todavía se comportan como si fueran hijos ilegítimos. Y Pablo está diciendo, si en verdad ustedes quieren crecer en sus vidas cristianas, lo que necesitan es tener una mejor comprensión de lo que implica nuestra nueva identidad en Cristo. Y por supuesto vivir en consecuencia a ello. Mis hermanos, ¿qué es lo que ocurre cuando un pecador se arrepiente de sus pecados y abraza a Cristo por la fe? Ocurre que la justicia perfecta de Cristo es puesta en la cuenta de ese pecador. De tal manera que ya Dios nos ve a partir de ese momento como si nunca hubiésemos violado su ley en ninguno de sus puntos. Nosotros adoptamos una nueva identidad. Dios nos ve en Cristo. Y ahora noten lo que dice Pablo allí. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, si eso ya pasó en nuestra vida, ¿qué nos dice allí? Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pablo no está hablando aquí de unas realidades espaciales, lo que está, digamos, literalmente arriba y lo que está literalmente aquí abajo en la tierra. No, Pablo está contraponiendo aquí dos filosofías de vida que son completamente antagónicas entre sí. Por un lado, están aquellos cuyos intereses, metas, ambiciones, anhelos se circunscriben a las cosas de esta vida presente. Y por el otro lado están aquellos que están unidos a Cristo por la fe y han asumido esa nueva identidad con todas sus consecuencias. Para tales personas, los intereses de Cristo son sus intereses. Los valores de Cristo son sus valores. Las prioridades de Cristo son sus prioridades. Lo que Cristo encuentra precioso, a ellos también encuentran precioso en ello. Y todo lo que para Él es ofensivo, también para ellos lo es. Las cosas de arriba son las que reflejan la belleza de Cristo. Ya sea que esté haciendo una tarea del colegio o de la universidad, ya sea que esté cambiando un pañal o colocando un ladrillo o en una reunión con los amigos. El punto de Pablo aquí es vivir las 24 horas pensando en el cielo, en las calles de oro, en las puertas de perlas. No, esa no es la realidad. Cuando nos dice, miremos las cosas, busquemos las cosas de arriba, no hace referencia a eso. Debemos olvidarnos de las cosas de esa forma y mirar nuestras responsabilidades. ¿Sí? Aquí y ahora. El llamado de Pablo
es a vivir aquí y ahora una vida centrada en Cristo. Cada cual haciendo lo que Dios en su vocación te ha llamado a hacer. Tenemos como punto B una vida centrada en Cristo. Noten una vez más. Dice, si ustedes, versículo 1, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, mis hermanos, ¿qué significa el hecho de que Cristo está ahora mismo sentado a la diestra de Dios? Significa que Cristo literalmente está allí en el trono al lado de su Padre y que Él está allí completamente inactivo, allí en el cielo. No, inclusive el himno, uno de los himnos hoy nos mencionaba esto, a la diestra del Padre, intercede por nosotros. No, en el mundo antiguo esa frase de que Cristo está a la diestra del Padre se entendía como una posición de honor y de autoridad. Entonces la razón por la que debemos vivir una vida centrada en Cristo es porque Él ha sido exaltado en esa posición de preeminencia y porque en esa posición Él puede suplir a los suyos toda la gracia que necesitan o que necesitamos para vivir esta clase de vida. Él intercede por nosotros. Este es un mensaje eminentemente cristocéntrico. ¿Cuántas veces menciona Cristo este mensaje? Vamos a leerlo nuevamente, nuestro texto. ¿Cuántas veces menciona Cristo? Dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ponga la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Alguien dice que si quitamos a Cristo de este pasaje, nos quedamos sin pasaje. Es un pasaje eminentemente cristocéntrico. Bien, vamos para el punto número 2. Dirigiendo nuestras vidas a cosas de valor. Nuevamente nuestra idea principal. Cada desafío en mi vida es una oportunidad para comprender el amor de Dios por mí. Vamos a hablar manifestando el carácter del Señor. Y volvemos a retomar las dos exhortaciones de Pablo. Y dice, busquen las cosas de arriba, pongan la mira en las cosas de arriba. En otras palabras, nos está diciendo aquí, hagan un esfuerzo consciente, hagan un esfuerzo constante, hagan un esfuerzo perseverante de dirigir sus vidas hacia las cosas que en realidad tienen valor. Y esto vuelve a la mente. Mateo 6:33. Buscad primero las cosas de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice, procuren con todas las fuerzas de su ser perseguir todo aquello que es trascendente, aquello que tiene ese valor eterno, aquello
que nos hace parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Nos dice, procuren con todas sus fuerzas. No es por un momento, no es como por cumplir. No, es un estado emocional y fuerte, consciente de seguir a Cristo. Aún cuando estemos, digamos, envueltos en las cosas ordinarias que hacemos en el mundo. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo hacer? Y ese hacer incluye lo que hacemos diariamente en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en la casa, en el hogar, lo que hacemos. ¿Cómo yo puedo hacer esto de tal manera que al hacerlo no solamente pueda manifestar el carácter de mi Señor y Salvador, sino también seguir permanentemente cultivando ese carácter? ¿Cómo yo puedo hacerlo? Pablo dice allí, en Colosenses, ahí más abajito, en el versículo 12 del capítulo 3, nos dice, entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse. Paremos allí. Primero nos identifica, ¿no? Dice, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse. Creo que este versículo lo debemos escribir allí en el espejo, donde nos arreglamos todos los días, ¿no? Nos colocamos nuestra ropa, nos arreglamos y nos paramos frente al espejo. Pero nos dice que nos revistamos, que nos vistamos día tras día. ¿De qué forma? Continuemos con el versículo. Dice, revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Así, mis hermanos, así se visten los escogidos de Dios. Esa es la forma de vestirnos. Y Pablo está diciendo, ustedes han muerto a esta vida, ustedes han resucitado con Cristo a una nueva vida. Por eso, vístanse así. Recordemos eso cada mañana cuando nos estemos arreglando allí frente al espejo. ¿Cómo nos debemos vestir? Repito, dice acá, revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. También ese vestirnos así nos recuerda lo que mismo Pablo nos enseña allí en Gálatas 5, los frutos del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22 y 23 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Es una forma de vestirnos así, mis hermanos. Permítame hacer una pregunta para que cada uno la responda allí en su corazón. ¿Qué es lo que tú procuras con mayor ahínco en tu vida? ¿Cuáles son esos valores que tú persigues? Cuando tú sueñas despierto, porque todos soñamos despiertos, ¿verdad? Cuando tú sueñas despierto, ¿con qué sueñas? Porque lo que Pablo está diciendo aquí es que nosotros como cristianos buscamos cosas muy distintas a las que buscan las personas que no tienen otra cosa que estar aquí en el mundo, aquí y ahora. Nosotros, ¿qué debemos buscar? Debemos
cultivar una forma diferente de pensar. Esto nos dice el versículo: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esa palabra mira, pongan en la mira, es la palabra griega proneo, que puede traducirse también como pensar, tener cierta disposición interior. Así que para buscar constantemente las cosas de arriba, debemos pensar constantemente en las cosas de arriba. Y recuerden que no estamos hablando de pensar allí en las calles de oro ni en las puertas de perlas, no. Estamos hablando es del carácter de Cristo. Eso debemos pensar, en el carácter de Cristo. Estamos hablando de la humildad, estamos hablando de la mansedumbre. En esas son las cosas que debemos pensar. Debemos acostumbrarnos a contemplarlo todo a la luz de la gloria de Cristo o del Evangelio. Mis hermanos, es imposible que una persona busque las cosas de arriba cuando parte del día se la pasa pensando en cosas intrascendentes. El vestido que me quiero poner, el adorno de la casa que quiero comprar, el entretenimiento que quiero disfrutar, la comida que quiero comer, la casa en la que quiero vivir, el carro que quiero manejar, lo que las personas piensan de mí, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo no estoy diciendo que eso sea malo. No vamos a los extremos. No estoy diciendo que ninguna de esas cosas, digamos, sean disfrutables para un cristiano. Sí. Lo que estoy diciendo, mis amados hermanos, es que es imposible que una persona que viva pensando en estas cosas y que esto sea el centro de su vida pueda buscar las cosas de arriba. Tú piensas en lo que amas y buscas aquello en lo que piensas. Y realmente, si pensamos cómo es nuestro día, ¿no? Quizá en algún momento del día pensamos en algo de lo que estamos hablando, no. Nos metemos en el mundo, en nuestro trabajo, todo, y no pensamos en más cosas. Hay una pregunta para cada uno, y es también parte de lo que escuchábamos allí en uno de los himnos. Cuando tú pecas, una pregunta para que responda cada uno en su corazón. ¿Por qué pecas? Diciéndolo de otra manera, ¿qué es lo que hace tan difícil nuestra lucha con el pecado? ¿Qué es lo que hace tan difícil nuestra lucha con el pecado? La respuesta es sencilla y yo diría que humillante, porque la respuesta es porque el pecado es deleitoso. Si el pecado no fuera deleitoso, no sería un problema. John Stone, un teólogo, dice lo siguiente: el pecado es difícil de resistir porque posee una impresionante capacidad de dar placer. Y el problema del pecado es que aunque sabemos que el placer que brinda es temporal, la perspectiva de experimentarlo muchas veces es más fuerte que el temor
que sentimos a las consecuencias en corto, mediano y largo plazo. El pecado trae consecuencias, siempre. Entonces, ¿cómo podemos vencer las tentaciones de una manera efectiva? Y este teólogo nos dice, Stone nos responde y dice así: la única manera de vencer el poder del placer que el pecado promete es realmente creyendo en la promesa de Dios de un placer superior. La victoria solo es posible cuando nuestras mentes son cautivadas y controladas por la belleza y majestad del Señor resucitado y todo lo que somos en Él, en los lugares celestiales. Cierro comillas. ¿Cómo podemos vencer las tentaciones? Es claro allí. Y esto nos da paso al punto número 3. Liberados del poder del pecado. Repetimos nuestra idea principal. Cada desafío en mi vida es una oportunidad para comprender el amor de Dios por mí. Pablo nos dice allí en 2 de Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Cuando Cristo murió allí en la cruz del Calvario, Él estaba firmando el acta de defunción de nuestro antiguo yo. Ese antiguo yo que estaba orientado hacia el pecado. Y eso vino a ser una realidad en nuestras vidas cuando nuestra vida fue unida a la de Cristo por medio de la fe en Él y del arrepentimiento. Esto significa que no solamente fuimos librados de la penalidad del pecado, sino también del castigo del pecado. Pero también fuimos liberados del poder del pecado en nuestras vidas. Esto es importante. Nosotros no hemos sido liberados de la presencia del pecado. No hemos sido de la presencia del pecado. Pero sí hemos sido liberados del poder del pecado. Es que cuando recibimos al Señor y estamos en la familia cristiana, es completo. No sé si algunos recuerdan, de pequeños, la época de Navidad. Yo recuerdo en mi época que la tradición cultural es que el 24 se reparten los regalos y uno de pequeño recibía el regalo, emocionado. Y generalmente, ¿qué pasaba? Que uno el regalo lo utilizaba el 25, que era festivo. Y en esa época, el 25 no habría nadie, no habría ningún negocio, ¿no? Nada. Eso era, todo el mundo era a salir, a jugar con lo que le había traído el niño Dios, decíamos, y nuestros vestidos y la ropa, y entonces lo de la Navidad salíamos. Y entonces recibía uno el juguete, y ese juguete funcionaba con pilas. Y hay un letrerito que dice pilas no incluidas, baterías no incluidas. ¿Hasta cuándo? Entonces mañana festivo no puedo usar mi juguete sino hasta el siguiente día,
porque no puede funcionar. No sé si les pasó en alguna oportunidad algo así. Mis hermanos, lo que quiero decir con esta ilustración es que cuando tú te convertiste al Señor y entraste al cristianismo, el cristianismo vino con las pilas incluidas. No es que Dios te llama a la salvación y dice, bueno, ahora por tus propias fuerzas trata de vivir así, ¿no? No, el cristianismo viene con las pilas incluidas para que podamos perseguir las cosas de arriba. El ADN espiritual de nuestras almas fue cambiado. Hay un ADN de santidad que vino incluido en nuestra vida en Cristo. Y eso es lo que Juan nos dice con otras palabras. Por supuesto, Juan no conocía lo del ADN, ¿sí? Pero mire cómo nos dice Juan allí en Primera de Juan 3:9. Dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. ¿Saben por qué? Dice, porque la simiente, esa simiente es el ADN, cambiemos la palabra, el ADN, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Bueno, entonces no quiere decir que el cristiano no peque, ¿sí? Porque entonces el mismo Juan nos dice en el capítulo 1, nos dice que como dice aquí, dice que si alguno dice que no tiene pecado, es un mentiroso. ¿Sí? Pero recordemos, el pecado está allí, lo que Dios nos está liberando es del poder de ese pecado. O sea, el cristiano no vive en el pecado como si fuera su hábitat. No. Cuando el creyente peca, y todos aquí, de alguna forma, hemos sentido algo especial después de pecar. Hay algo que ocurre. Hay una vergüenza contra una palabra. ¿Qué sentimos cuando pecamos? Hay un deseo como de arrepentirnos inmediatamente. Hay un dolor por haber pecado. De pronto, no sé, si han vivido ese momento en que por algunas circunstancias pecamos, pero inmediatamente sentimos que hay que solucionar ese problema, ese pecado. O de pronto alguien dice, bueno, yo pues no sé, tal vez no soy cristiano porque no he pasado por esa situación. Obviamente yo no puedo decir si lo eres o no, yo no puedo ver tu corazón. Pero mis hermanos, hay una clara diferencia, escuchen esto mis hermanos, una diferencia entre el impío que está en el terreno del pecado luchando contra Dios y el creyente que está en el terreno de Dios luchando contra el pecado. Hay una diferencia muy grande. Hay una diferencia. Son dos vidas diferentes. El impío se molesta con Dios por poner tantas restricciones. El creyente se molesta consigo mismo cuando peca contra Dios. Esa es la gran diferencia. Así que estoy seguro que todos aquí la hemos vivido. Liberados del poder del pecado. Y el punto 4 para terminar. Manifestando mi vida como cristiano.
nuevamente nuestra idea principal. Cada desafío en mi vida es una oportunidad para comprender el amor de Dios por mí. Punto A. Estamos seguros en Cristo. Estamos seguros en Cristo. Dice el versículo 3. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Mire qué interesante. Dice Pablo que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa esto? Que nuestra vida está escondida en Cristo. Miremos dos maneras de verlo. Por un lado, es esa manifestación pública de mi vida como cristiano que solo será visible ante el mundo cuando Cristo regrese en gloria. Nos dice el versículo 4 de nuestro estudio. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Aunque la vida cristiana, mis hermanos, es esa vida tan maravillosa, es una vida tan extraordinaria, que el ser humano pueda de verdad vivir. Pero si miramos ante los ojos del mundo, esta vida está escondida. Los incrédulos no son capaces de entender en toda su dimensión lo que ha ocurrido en esta persona que ha sido salvada por Cristo. Los incrédulos no pueden comprender que hemos pasado de muerte a vida, de condenación a salvación, de no tener nada que realmente valga la pena a tenerlo todo. Somos herederos juntamente con Cristo. Y los incrédulos son incapaces de entender qué es lo que actúa en esa nueva vida del cristiano. ¿Qué es lo que pasa? No sé si lo entienden. Sí, obviamente nosotros somos testimonio y ven que han cambiado nuestras vidas, pero no llegan a comprender la dimensión de ese cambio en nuestras vidas. Ellos no entienden cómo es que nosotros podemos mantener la calma en medio de la tribulación. ¿Cómo puede manifestar contentación en medio de la carencia? ¿Cómo puede manifestar mansedumbre en medio de la provocación? El impío no puede entender esto. Y eso es porque nuestra vida está escondida con Cristo. Ahora, nuestra vida también está escondida en el sentido de que esta nueva vida está completamente segura en Él. Debemos tener esa certeza, esa seguridad. El tesoro está guardado allí y es seguro. No hay manera, mis amados hermanos, en que nosotros podamos perder esa nueva vida que tenemos. Miren Juan 10, 27 al 29. Muy conocido estos versículos. Mis ovejas oyen mi voz,
Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Si un padre está cruzando la calle con su hijo, con un niño, ¿qué es lo más prudente? ¿Dejar que el niño agarre la mano del padre? ¿O mejor, que el padre agarre la mano del niño? ¿Qué es lo más prudente? Pues bueno, agarrarle la mano al niño. ¿Qué es lo que nos dice el texto? Que nosotros estamos agarrados de la mano de Cristo o que Cristo tiene nuestras manos agarradas. ¿Qué dice el texto allí en el 28? Dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, el versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Estamos seguros en Cristo. Si realmente somos cristianos, estamos seguros en Él. Estamos, como dice Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? No, ninguna cosa creada, dice Pablo, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿no es este un poderoso incentivo para buscar las cosas de arriba y no las de la tierra? Esto que acabamos de compartir, mis hermanos, ¿no es verdaderamente el mejor incentivo para cambiar nuestro concepto de mirar las cosas de arriba como debe ser y no las de la tierra? El cristiano es diferente, no por religión, sino por comunión con Cristo. Señor, no puedo presumir de mi amor por ti porque a menudo te fallo, pero sí puedo presumir de tu amor por mí porque tú nunca me has fallado. Amén. Vamos a orar. Oh Padre, te agradecemos, Señor, por la enseñanza que hemos recibido de tu palabra. Gracias, Señor, por los privilegios y por las bendiciones que recibimos debido a la relación que por tu gracia tú tienes para con nosotros, tus hijos. Ayúdanos, Señor, para que a través de recordar estos pasajes, de recordar estas ideas principales de nuestro estudio, podamos recordar y conocer más de ti y crecer espiritualmente como debe ser nuestro anhelo, Señor. Pedimos tu gracia para que podamos sostener nuestras vidas de acuerdo con tu voluntad y que podamos vivir este peregrinaje en este mundo de acuerdo a tu palabra, obedeciéndola, Señor, y estando siempre contigo. Pedimos tu gracia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.